Decíamos ayer que la letra es una unidad básica del sistema de escritura que representa un sonido o un conjunto de sonidos dentro de un idioma. Las letras son los elementos fundamentales con los que se construyen las palabras y se representan los sonidos del lenguaje hablado en forma escrita. Les dije que son los componentes más pequeños y distintivos del alfabeto de un idioma, en nuestro caso, del idioma español. En español, una letra es cada uno de los signos gráficos del alfabeto que utilizamos para representar los sonidos del habla. Les recalqué que el nuevo alfabeto español tiene 27 letras mayúsculas y 27 minúsculas. Ambas tienen formas y tamaños propios que las diferencian. Hemos determinado la importancia de las letras, sus funciones y clases, que las vocales tienen nombre y sonido propios, son A, E, I, O, U. Y para nombrar a las 22 consonantes necesitamos el auxilio de las vocales. Asimismo, determinamos las características principales de las letras en 1. Representación de sonidos. Cada letra representa un sonido. 2. Identidad visual y forma. Cada letra tiene una forma y un aspecto. 3. Función en la escritura. Las letras se combinan entre sí para formar palabras y representar los sonidos del lenguaje hablado en forma escrita. 4. Conexión con el sonido. Existe una relación directa entre las letras y los sonidos del lenguaje hablado. 5. Uso en la comunicación escrita. Las letras se utilizan en la escritura de textos, libros, cartas y todo tipo de comunicación escrita. Hemos dicho que la sílaba es una unidad fonológica que consiste en uno o más sonidos pronunciados en una sola emisión de voz. Ampliaremos este tema en la lección 18, sin embargo, hemos tratado ya aspectos importantes del concepto de sílaba y sus componentes, como componentes de la sílaba, estructura de la sílaba, acentuación, división silábica e importancia en la ortografía. Ahora desarrollaré la lección correspondiente a la palabra. La palabra. ¿Qué es la palabra en español? La palabra es la unidad básica del lenguaje, un elemento esencial que constituye la materia prima de la comunicación verbal. Este concepto fundamental en lingüística abarca cualquier secuencia de sonidos o letras que tiene un significado y puede ser pronunciada o escrita. Las palabras son la base de la construcción del lenguaje, permitiendo la expresión de ideas, emociones, conceptos y la transmisión de información. La palabra es la unidad básica del lenguaje que tiene significado. En español, las palabras pueden ser simples, formadas por una sola raíz léxica, como casa, perro o cantar, o compuestas, formadas por la unión de dos o más palabras simples, lavaplatos o guardabosques. Las palabras pueden variar en función gramatical y en su forma, dependiendo del contexto y de las reglas morfológicas del idioma. Además, las palabras son el componente básico de las oraciones y otros tipos de expresiones lingüísticas, y su estudio es fundamental en el análisis sintáctico y semántico del lenguaje. En resumen, las letras, las sílabas y las palabras son unidades fundamentales en la estructura y el funcionamiento de la lengua. Comprender esos conceptos es esencial para el estudio y la práctica efectiva de la gramática, la ortografía, la fonética y otros aspectos del lenguaje. Clases de palabras. Existen diferentes clases de palabras
conocidas como partes del discurso, que se agrupan según su función gramatical y significado en una oración. Las principales clases de palabras son: 1. Sustantivos. Representan nombres de personas, lugares, cosas o ideas. Ejemplo: casa, perro, amor. 2. Verbos. Expresan acciones, estados o procesos. Ejemplos: correr, estudiar, ser. 3. Adjetivos. Describen características o cualidades de sustantivos. Ejemplos: grande, hermoso, inteligente. 4. Adverbios. Modifican verbos, adjetivos u otros adverbios, indicando cómo, cuándo, dónde o en qué medida ocurre la acción. Ejemplos: rápidamente, siempre, aquí. 5. Pronombres. Sustituyen a los sustantivos evitando su repetición. Ejemplo: él, ella, eso. 6. Preposiciones. Establecen relaciones espaciales o temporales entre elementos de una oración. Ejemplos: en, sobre, entre. 7. Conjunciones. Unen palabras, frases u oraciones. Ejemplo: y, pero, aunque. 8. Interjecciones. Expresan emociones o sentimientos. Ejemplos: ay, oh, uf. La correcta combinación y uso de esta clase de palabras permite la creación de oraciones coherentes y significativas. Por ejemplo, en la oración el perro corre rápidamente, perro es un sustantivo, corre es un verbo y rápidamente es un adverbio que modifica la acción del verbo. Justo está ladrando un perro en este momento. 9. Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo y ayudan a precisar su significado o a limitar su extensión. Estos modificadores pueden indicar género, número, posesión, cantidad, entre otras características del sustantivo al que acompaña. Los determinantes pueden clasificarse en definidos e indefinidos, posesivos, demostrativos, numerales, interrogativos y exclamativos. En resumen, la palabra es el componente esencial del lenguaje que posibilita la comunicación. Su diversidad de clases y funciones enriquece la capacidad expresiva del ser humano, permitiendo la construcción de mensajes complejos y variados. Observa, las vocales solas pueden formar una sílaba o una palabra, porque tienen sonido propio. A esta clase de sílabas se las conoce como sílabas vocálicas. La A, la E, sílabas monolíteras y palabras monosílabas, o ser parte de palabras como en amasar, odio, eterno. No así las consonantes, que siempre requieren de la compañía de una o más vocales para formar una sílaba dentro de la palabra. Ejemplo: alojar. En consecuencia, también se clasifican las palabras por el número de sílabas que las componen. Así, monosílabas es la palabra de una sola sílaba. Ejemplo: sol, sal, a, pan. La sílaba constituida por una vocal, te dije, se llama sílaba vocálica. Bisílabas, palabras de dos sílabas. Ejemplo: soles, sales, panes, vamos. Trisílabas, de tres sílabas. Ejemplo: carnero, héroe, airear. Tetrasílabas, de cuatro sílabas. Ejemplo: Cajamarca, Arequipa, avioneta. Pentasílabas, de cinco sílabas. Ejemplo: aeropuerto, aeronave. Hexasílabas, de seis sílabas. Ejemplo: consentidamente, comuníquesele, complicadísima, desengruésesela, etc. Heptasílabas, de siete. Ejemplarizadora, comunitariamente.
A las palabras con mayor cantidad de sílabas se las conoce mejor como polisílabas, que pueden ser octo, nona, decasílabos, etc. Generalmente se encuentra en lenguaje médico, científico o de laboratorios farmacéuticos que utilizan palabras compuestas. No olvides que letra en fonética es la representación mínima de la voz humana, pronunciada aisladamente. Grafemas son la representación gráfica de dichos fonemas. Cuadro de diftongos, triftongos y hiatos para que reconozcas cuál es diftongo, triftongo y hiato. Diftongo, ejemplos: a, i, au, e, u, o, i. Ejemplos: aire, aura, peine, pleura, oigo, fatuo, herramienta, ciudad. Triftongos: i, a, i, e, i, o, i, u, a, u. Ejemplos: limpiáis, limpiéis, guaura, Uruguay, huaico, acentuáis, guau. Hiato: i, a, i, e, i, o, u, a, u, e. Hemos dicho que hiato es la destrucción del diftongo y del triftongo porque recae en la vocal débil la acentuación. Ejemplos: decía, lío, púa, dúo, oí, oído, aéreo, coordina, Aarón, nombre propio. Caímos. Observa que en las vocales débiles recae el acento ortográfico. Ampliaré los conceptos en la lección 29 cuando trate las categorías gramaticales, comenzando por los determinantes.